Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que nos duele a todos, algo que nos avergüenza en lo más profundo del alma. Quiero hablarles de esa terrible contradicción que llevamos dentro. Hacemos precisamente aquello que no queremos hacer. Nos prometemos a nosotros mismos que no volveremos a caer, que esta vez será diferente, que hoy sí tendremos la fuerza para resistir. Y sin embargo, cuando llega el momento, cuando la tentación toca nuestra puerta, cuando el impulso nos domina, caemos de nuevo. Volvemos a herir a quien juramos proteger, volvemos a ese vicio que tanto daño nos hace, volvemos a esa palabra hiriente que prometimos no pronunciar jamás. Y entonces, en la soledad de la noche nos preguntamos con lágrimas en los ojos, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué, si amo a Dios, si quiero ser mejor, si deseo con toda mi alma cambiar, sigo cayendo una y otra vez en el mismo abismo? Esta pregunta, hermanos, no es nueva. No eres el primero ni serás el último en hacértela. Hace 2000 años, un hombre brillante, un teólogo excepcional, un santo que transformó el mundo, se hacía exactamente la misma pregunta. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribió con el corazón desgarrado: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Te das cuenta? El más grande apóstol, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, también experimentaba esta terrible división interior. También sentía que dentro de él habitaban dos personas, una que anhelaba la santidad y otra que lo arrastraba hacia el pecado. Y si esto le pasaba a San Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero aquí está el consuelo y también el desafío. Pablo no se quedó en la queja, no se hundió en la desesperación, sino que encontró la respuesta. Y esa respuesta, hermanos míos, es la que quiero compartir con ustedes hoy, porque verán, esta contradicción que experimentamos no es simplemente una debilidad moral, no es solo falta de voluntad o de carácter, es mucho más profundo que eso. Es la consecuencia de algo que los teólogos llamamos la herida del pecado original. Desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desde que quisieron ser como dioses sin Dios, nuestra naturaleza humana quedó fracturada, dividida, herida en lo más profundo. Nuestro entendimiento se oscureció, nuestra voluntad se debilitó, nuestros apetitos se descontrolaron y nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos quedó rota. Ya no somos aquellos seres armoniosos que Dios creó en el principio. Ahora somos como un espejo que se cayó al suelo. Todavía reflejamos la imagen de Dios, pero estamos llenos de grietas, de fragmentos que no encajan perfectamente, de partes que nos cortan cuando intentamos recomponernos. Esta herida, hermanos, se manifiesta de 1000 maneras en nuestra vida diaria. El padre que ama a sus hijos pero les grita con una violencia que lo espanta. La madre que quiere ser paciente pero explota ante el menor contratiempo. El esposo que prometió fidelidad pero alimenta pensamientos impuros. La esposa que desea perdonar pero guarda rencor en su corazón. El joven que sabe que la pornografía destruye su alma pero no puede dejar de buscarla. La mujer que se prometió no volver a hablar mal de nadie pero cuando se junta con sus amigas las lenguas se afilan como cuchillos. El hombre que quiere controlar su ira pero termina diciendo cosas terribles de las que luego se arrepiente con amargura. Todos, absolutamente todos, llevamos esta guerra interior. Todos experimentamos esta división entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Y lo más doloroso, hermanos, es que esta contradicción nos hace sentir hipócritas, falsos, indignos, nos hace dudar de nuestra fe, de nuestra conversión, incluso del amor de Dios por nosotros. Pensamos, si realmente fuera cristiano, si de verdad amara a Dios, no haría estas cosas. Y entonces el demonio, ese acusador implacable, nos susurra al oído: eres un fracaso, nunca cambiarás. Dios está cansado de ti, mejor deja de intentarlo. Y muchos, demasiados, terminan por creerle. Dejan de luchar, se rinden a sus debilidades y lo que es peor, dejan de acudir a los sacramentos porque se sienten indignos. Pero hermanos, precisamente ahí es donde más necesitamos entender lo que realmente está pasando en nuestro interior, porque solo cuando comprendemos el origen de esta batalla podemos empezar a ganarla. Déjenme explicarles algo fundamental que muchos cristianos no entienden y que cambiará su forma de ver esta lucha interior. Dentro de cada uno de nosotros no hay una sola naturaleza, sino dos realidades en conflicto. Por un lado está lo que los padres de la iglesia llamaban el hombre viejo, esa parte de nosotros que todavía está atada al pecado, a los impulsos desordenados, a los deseos carnales, al egoísmo. Es como una programación antigua que llevamos en nuestro interior, un software corrompido que nos impulsa hacia el mal.
Este hombre viejo se alimenta de todo lo que es contrario a Dios: el orgullo, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la envidia, la ira. Y lo más peligroso es que esta naturaleza caída conoce perfectamente nuestros puntos débiles, nuestros momentos de vulnerabilidad, nuestras heridas sin sanar. Pero por otro lado, hermanos, y esto es glorioso, está el hombre nuevo, esa realidad que nació en nosotros el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos sumergidos en las aguas bautismales, cuando el sacerdote pronunció sobre nosotros las palabras sagradas, algo extraordinario sucedió. Cristo mismo vino a vivir en nosotros. El Espíritu Santo tomó posesión de nuestro corazón. Nos convertimos en templos vivos de Dios. Y desde ese momento hay dentro de nosotros una nueva creación, un nuevo ser que anhela la santidad, que se deleita en la ley de Dios, que quiere amar, servir, perdonar, crecer en virtud. Este hombre nuevo es Cristo viviendo en nosotros, es la gracia santificante actuando en nuestro interior, es el Espíritu Santo susurrando palabras de vida, de verdad, de amor. Y aquí está el meollo del asunto, hermanos. Estos dos hombres, estas dos realidades están en guerra constante. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Gálatas. La carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu deseos contrarios a la carne y están en perpetua oposición. No es que seamos esquizofrénicos, no es que tengamos doble personalidad, es que llevamos dentro una batalla espiritual muy real, muy concreta, muy dolorosa. Y cada decisión que tomamos, cada pensamiento que aceptamos, cada palabra que pronunciamos es un campo de batalla donde se libra esta guerra. El hombre viejo grita: hazlo, nadie se va a enterar, te lo mereces, todos lo hacen. Y el hombre nuevo susurra: no, esto no te conviene, esto te va a alejar de Dios, esto va a herir tu alma. Esta guerra, déjenme decirles con toda claridad, no termina en esta vida. Algunos predicadores engañosos prometen una liberación total, una vida sin tentaciones, una paz absoluta si solo haces esta oración o recibes esta bendición especial. Pero eso es mentira, hermanos. Una mentira cruel que solo genera frustración y desesperanza cuando la gente descubre que sigue luchando con las mismas tentaciones. La verdad es que hasta el último suspiro de nuestra existencia terrenal, hasta que cerremos los ojos por última vez, esta batalla continuará. Los santos más grandes, las almas más puras, los místicos más elevados, todos sin excepción experimentaron esta guerra interior. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Agustín en sus últimos años, todos ellos conocieron la tentación, el impulso hacia el mal, la atracción del pecado. Pero aquí está la clave, hermanos. Y escuchen bien, porque esto puede cambiar toda su vida espiritual. Sentir la tentación no es pecado. Experimentar el impulso hacia el mal no nos hace culpables. Tener pensamientos inapropiados que nos asaltan no mancha nuestra alma. El pecado comienza cuando consentimos, cuando decimos sí a esa tentación, cuando alimentamos ese pensamiento, cuando nos detenemos a saborear esa fantasía, cuando elegimos deliberadamente actuar contra lo que sabemos que es correcto. Cristo mismo fue tentado en el desierto por el diablo durante 40 días y sin embargo permaneció absolutamente sin pecado. La tentación en sí no contamina, lo que contamina es el consentimiento. Y esta distinción es absolutamente crucial para mantener la paz en medio de la batalla. Entonces, hermanos, la pregunta no es por qué todavía somos tentados, sino cómo respondemos a esas tentaciones. Y aquí es donde muchos cristianos se equivocan gravemente. Intentan ganar esta batalla con sus propias fuerzas, con pura fuerza de voluntad, con determinación humana. Se dicen a sí mismos: esta vez voy a ser fuerte, esta vez no voy a caer, esta vez voy a resistir. Y fracasan una y otra vez porque están tratando de vencer al hombre viejo con recursos meramente humanos. Es como intentar apagar un incendio con las manos desnudas. Es como tratar de vencer a un ejército armado con piedras y palos. No puede funcionar porque el enemigo es demasiado poderoso, demasiado astuto, demasiado experimentado. El hombre viejo ha estado con nosotros toda nuestra vida, conoce cada una de nuestras debilidades, sabe exactamente en qué momento atacar. La victoria, hermanos, no viene por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. No viene por nuestros méritos, sino por la misericordia divina. No viene por nuestra determinación, sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. San Pablo, después de describir esta terrible guerra interior, después de gritar angustiado: ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?,
da la respuesta. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está todo, hermanos. La victoria está en Cristo, no en nosotros, sino en Él, no en nuestra fuerza, sino en su gracia, no en nuestros recursos, sino en su misericordia infinita. Y cuando comprendemos esto, cuando lo internalizamos profundamente, todo cambia. Dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Dios. Dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a permitir que sea Cristo quien luche en nosotros. Y aquí viene algo que quiero que graben en su corazón. La vida cristiana no consiste en ser perfectos, sino en ser humildes. No consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. No consiste en no tener tentaciones, sino en acudir a Dios cada vez que somos tentados. Dios no nos pide que seamos invencibles, nos pide que seamos dóciles. No nos pide que ganemos todas las batallas, nos pide que nunca dejemos de luchar. No nos pide que no pequemos jamás, nos pide que cuando pequemos corramos inmediatamente a su misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús lo entendió perfectamente cuando dijo: lo que más agrada a Dios no es que nunca caigamos, sino que después de cada caída nos levantemos y corramos a sus brazos. Porque cada vez que volvemos a Dios después de haber caído, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, cada vez que pedimos perdón con corazón sincero, algo maravilloso sucede. Dios no solo nos perdona, sino que nos fortalece, nos sana, nos da más gracia para la próxima batalla. Pero ahora déjenme preguntarles algo que tal vez los incomode. ¿Están ustedes realmente luchando contra el hombre viejo o ya se rindieron? ¿Siguen acudiendo a los sacramentos o los abandonaron porque se sienten indignos? ¿Siguen orando cada día o dejaron la oración porque piensan que Dios no los escucha? Porque hay una diferencia enorme entre caer y revolcarse, entre tropezar y quedarse tirado en el suelo. El que tropieza se levanta inmediatamente, sacude el polvo de sus rodillas y sigue caminando. El que se queda tirado ya decidió que no vale la pena seguir intentando. Y hermanos, eso es exactamente lo que el demonio quiere, que ustedes se rindan, que dejen de luchar, que acepten sus vicios y pecados como algo normal e inevitable. No le crean esa mentira. Ahora, permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión, porque hay algo más que debemos entender. No todos hacemos lo que no queremos hacer por las mismas razones. Hay diferentes raíces, diferentes causas, diferentes heridas que nos impulsan hacia conductas que rechazamos con nuestra voluntad consciente, pero que repetimos con nuestra voluntad herida. Algunos de ustedes hacen lo que no quieren hacer porque llevan heridas profundas de la infancia. Tal vez fueron maltratados, tal vez fueron abandonados, tal vez crecieron en un hogar donde nunca experimentaron amor verdadero. Y ahora, como adultos, repiten patrones de conducta que aprendieron en esos años dolorosos. El padre que fue golpeado golpea a sus hijos aunque jure que nunca lo haría. La madre que fue abandonada se vuelve sobreprotectora hasta la asfixia. El que creció sin afecto busca desesperadamente validación en relaciones destructivas. Otros hacen lo que no quieren hacer porque tienen adicciones que los esclavizan. Y aquí, hermanos, necesito ser muy claro. La adicción es una enfermedad espiritual, emocional y muchas veces también física. No es simplemente un problema de falta de voluntad. El alcohólico no puede simplemente decidir dejar de beber. El adicto a la pornografía no puede simplemente cerrar la computadora y ya. El que tiene un desorden alimenticio no puede simplemente comer normal. Estas adicciones han creado surcos profundos en el cerebro, han alterado la química cerebral, han generado dependencias muy reales. Y por eso, además de la gracia de Dios y los sacramentos, muchas veces se necesita ayuda profesional, terapia, grupos de apoyo, acompañamiento constante. No hay vergüenza en esto, hermanos. Buscar ayuda no es señal de debilidad, sino de humildad y sabiduría. Hay también quienes hacen lo que no quieren hacer porque viven en un estado de ignorancia espiritual. Nunca nadie les enseñó verdaderamente cómo funciona la vida espiritual, cómo se combate el pecado, qué herramientas nos da la iglesia para crecer en santidad. Van a misa los domingos, tal vez rezan algunas oraciones, pero no tienen una vida espiritual seria, profunda, comprometida. No leen la escritura, no meditan, no hacen examen de conciencia, no se confiesan regularmente, no tienen dirección espiritual. Y entonces son como soldados que van a la guerra sin armas, sin entrenamiento, sin estrategia. No pueden ganar porque no saben cómo pelear. Y por eso es tan importante, hermanos, la formación constante, el estudio de nuestra fe, el dejarse acompañar por personas sabias y experimentadas en el camino espiritual. Otros más hacen lo que no quieren hacer porque han caído en lo que los padres del desierto llamaban asedia o pereza espiritual. Es un estado de tibieza, de mediocridad voluntaria, de conformismo espiritual.
Ya no les importa realmente crecer en santidad. Ya no tienen hambre y sed de justicia. Han decidido, quizás sin darse cuenta, que con un cristianismo superficial es suficiente. Y en ese estado de tibieza, el hombre viejo va ganando terreno poco a poco sin que casi se den cuenta. Hoy una pequeña concesión, mañana otra, pasado mañana una más, hasta que se encuentran haciendo cosas que años atrás les hubieran horrorizado. Y el Señor dice en el Apocalipsis palabras terribles sobre los tibios: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Son palabras duras, hermanos, pero necesarias. La tibieza es mortal para el alma. Y hay quienes hacen lo que no quieren hacer simplemente porque subestiman el poder del pecado y sobreestiman su propia fuerza. Se ponen en ocasiones de pecado pensando que ellos pueden manejar la situación. El que lucha contra la lujuria, pero sigue viendo contenido inapropiado solo un poquito. El que tiene problemas con el alcohol, pero sigue yendo a bares solo a convivir. El que sabe que cierta amistad lo hace caer, pero la mantiene porque no quiere ser maleducado y entonces inevitablemente caen una y otra vez. Santo Tomás de Aquino enseñaba que quien ama el peligro en él perecerá. Si sabes que algo te hace caer, aléjate de eso radicalmente, sin contemplaciones, sin excusas. San Antonio Abad decía: retírate, permanece en silencio y descansa. A veces la victoria no consiste en luchar, sino en huir inteligentemente. Pero ahora, hermanos, y esto es crucial, quiero que entiendan algo. Aunque todos experimentamos esta contradicción de hacer lo que no queremos hacer, eso no significa que seamos víctimas impotentes de nuestros impulsos. No somos robots programados para pecar, no somos animales sin capacidad de elección, no somos marionetas cuyos hilos maneja el demonio. Tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión, tenemos responsabilidad moral por nuestros actos. Y esto es fundamental porque hay una corriente de pensamiento muy peligrosa hoy en día que dice: tú naciste así, no puedes cambiar, acepta tus tendencias, vive según tus impulsos. Esto es mentira, hermanos, una mentira diabólica que condena a millones de personas a la esclavitud del pecado presentada como libertad. La verdad es que sí podemos cambiar, no fácilmente, no rápidamente, no sin sufrimiento, pero podemos cambiar porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier tendencia, cualquier herida, cualquier adicción, cualquier pecado. He visto con mis propios ojos a alcohólicos que llevan décadas sobrios. He conocido personas que vivieron en la inmoralidad sexual más grave y ahora viven en castidad y paz. He acompañado a hombres violentos que se convirtieron en esposos tiernos y padres amorosos. He visto a mujeres llenas de amargura y rencor transformarse en fuentes de perdón y misericordia. Y todo esto no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios actuando en ellos, por su cooperación humilde y constante con esa gracia, por su decisión de no rendirse nunca aunque cayeran 1000 veces. El cambio verdadero, hermanos, comienza con 3 pasos fundamentales. Primero, reconocer honestamente dónde estamos. No más excusas, no más justificaciones, no más minimizar nuestros pecados. Llamar al pecado por su nombre. Decir, soy adicto a la pornografía en lugar de tengo un problemita con el internet. Decir, soy orgulloso y soberbio en lugar de tengo carácter fuerte. Decir, soy chismoso y hablo mal de los demás en lugar de solo estoy preocupado por los demás. Esta honestidad brutal con nosotros mismos es el primer paso hacia la libertad. Y para esto es tan importante el examen de conciencia diario. Cada noche, antes de dormir, revisar el día ante la mirada de Dios. ¿En qué fallé? ¿Qué hice que no quería hacer? ¿Por qué lo hice? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? El segundo paso es pedir ayuda. Y aquí hay que vencer el orgullo que nos dice que podemos solos, que no necesitamos a nadie, que pedir ayuda es señal de debilidad. Hermanos, la confesión sacramental es precisamente eso, pedir ayuda. Cuando vamos al confesionario, no solo recibimos el perdón de Dios, recibimos gracia sanadora, gracia fortalecedora, gracia que nos capacita para luchar mejor. Por eso la Iglesia nos llama a confesarnos regularmente, no solo cuando caemos en pecado mortal. Los santos se confesaban semanalmente, algunos incluso con más frecuencia. ¿Por qué? Porque sabían que en ese sacramento recibían las armas necesarias para la batalla espiritual. Y además de la confesión, necesitamos comunidad, necesitamos hermanos en la fe que nos acompañen, que oren por nosotros, que nos corrijan cuando nos desviamos, que nos animen cuando estamos desfallecidos. El tercer paso es desarrollar hábitos concretos de vida espiritual. No se puede vivir de experiencias emocionales, de retiros ocasionales,
de momentos de fervor que vienen y van. Se necesita disciplina, constancia, rutina espiritual, oración diaria, no cuando tengamos ganas, sino todos los días a la misma hora. Lectura de la palabra de Dios, no cuando nos acordemos, sino sistemáticamente con un plan. Participación en la Eucaristía, no solo domingo, sino también entre semana cuando sea posible. Ayuno y sacrificio voluntario para fortalecer la voluntad. Obras de misericordia para salir de nosotros mismos. Todas estas prácticas van formando en nosotros una coraza espiritual, van fortaleciendo al hombre nuevo, van debilitando al hombre viejo. Es como el ejercicio físico. No ves resultados en un día, pero con constancia tu cuerpo se transforma. Lo mismo pasa con el alma. Ahora déjenme hablarles de algo que quizás nunca han considerado, pero que es absolutamente vital: el papel de la imaginación en esta batalla interior. Hermanos, la mayoría de nuestros pecados comienzan en la imaginación mucho antes de manifestarse en acciones concretas. Primero viene una imagen, un pensamiento, una fantasía. Y si no la detenemos ahí, si la entretenemos, si la acariciamos con nuestra mente, esa imagen se convierte en deseo. El deseo, si se alimenta, se convierte en decisión. Y la decisión se convierte en acción. Y la acción repetida se convierte en hábito. Y el hábito se convierte en carácter. Y el carácter determina nuestro destino. Por eso los padres de la Iglesia insistían tanto en la guarda del corazón, en la vigilancia de los pensamientos, en el rechazo inmediato de las imágenes malas que se presentan a nuestra mente. Santa Catalina de Siena tenía una imagen preciosa para esto. Decía que nuestra mente es como la puerta de una casa. Nosotros somos los porteros de esa puerta. No podemos evitar que lleguen visitantes indeseados, que toquen a la puerta, que intenten entrar. Esos visitantes son los pensamientos malos, las tentaciones, las imágenes impuras. Pero sí podemos decidir si abrimos la puerta o no. Sí podemos decidir si invitamos a pasar a esos visitantes o los echamos inmediatamente. Y hermanos, aquí está el secreto. Cuando llega un pensamiento malo, cuando aparece una imagen impura, cuando surge una tentación, hay que rechazarla inmediatamente sin dialogar con ella, sin analizarla, sin entretenerla. Un no rotundo y dirigir inmediatamente la mente hacia algo bueno, santo, puro. San Francisco de Sales enseñaba que cuando somos atacados por pensamientos malos, lo mejor es no luchar directamente contra ellos, porque eso solo les da más fuerza, les da más presencia a nuestra mente. Decía que es como cuando intentas no pensar en un elefante rosa. Mientras más te esfuerzas en no pensar en él, más presente está en tu mente. Lo que hay que hacer, decía el santo, es dirigir la atención hacia otra cosa completamente diferente. Si te asalta un pensamiento impuro, no te quedes luchando contra ese pensamiento. Mejor piensa inmediatamente en la pasión de Cristo, o reza un Ave María, o canta mentalmente un himno, o recuerda algún momento hermoso de tu vida, llena tu mente con algo bueno y lo malo se irá por sí solo. Es como cuando entra luz en una habitación oscura. La oscuridad no se va porque la expulses, se va simplemente porque la luz ocupa su lugar. Y esto, hermanos, nos lleva a algo fundamental. No podemos ganar esta batalla con pura negación, con solo decir no a las cosas malas. Necesitamos llenar nuestra vida con cosas buenas, porque nuestra alma tiene hambre, tiene sed, tiene deseos legítimos que Dios puso ahí. El problema no son los deseos en sí, el problema es cuando buscamos satisfacer esos deseos de manera desordenada, fuera del plan de Dios. Tenemos sed de belleza. Satisfágala con arte verdadero, con música sublime, con la naturaleza, con la belleza de la liturgia. Tenemos hambre de amor. Satisfágala con relaciones auténticas, con servicio generoso, con amistad verdadera. Tenemos deseo de placer. Satisfágalo con los placeres legítimos que Dios nos da. Una buena comida compartida con la familia, el descanso merecido, el gozo de un trabajo bien hecho, la intimidad santa del matrimonio. El problema de muchos cristianos es que tienen una espiritualidad toda de no hagas esto, no veas aquello, no pienses en lo otro. Y terminan con una vida gris, aburrida, vacía. Y entonces no es extraño que caigan en tentación, porque el alma hambrienta terminará comiendo basura si no le das alimento bueno. La vida cristiana verdadera es una vida llena de gozo, de belleza, de significado, de propósito. Es una vida abundante, como dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida mutilada, no una vida de puras prohibiciones, sino una vida plena donde cada deseo humano encuentra su satisfacción verdadera en Dios y en las cosas de Dios. Pero hermanos,
Y aquí hay algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesito decirles con claridad. Esta batalla espiritual también requiere sacrificio, requiere cruz, requiere mortificación. No podemos pretender crecer en santidad sin renunciar a nada, sin privarnos de nada, sin inmolarnos de ninguna manera. El ayuno, la vigilia, la limosna, la castidad, todas estas prácticas que la Iglesia nos propone desde hace 2000 años no son obsoletas, no son anticuadas, no son innecesarias. Son absolutamente vitales para fortalecer la voluntad, para domar la carne, para someter al hombre viejo. El atleta que quiere ganar la medalla de oro se priva de muchas cosas, se disciplina férreamente, entrena hasta que le duele el cuerpo. Y nosotros que corremos no hacia una medalla temporal, sino hacia la vida eterna, ¿vamos a pretender lograrlo sin ningún esfuerzo, sin ninguna renuncia? San Juan Pablo II hablaba de la ascesis necesaria del amor. Ascesis significa entrenamiento, disciplina, práctica constante. Y decía que si queremos amar verdaderamente, necesitamos entrenarnos en el dominio de nosotros mismos. El que no puede controlarse a sí mismo no puede entregarse a otro. El que es esclavo de sus pasiones no puede ser libre para amar. Por eso la castidad no es represión, sino liberación. Por eso la templanza no es puritanismo, sino sabiduría. Por eso el dominio propio no es rigidez, sino madurez. Y este entrenamiento se hace con pequeñas victorias cotidianas. Negarse ese postre cuando el cuerpo lo pide, levantarse inmediatamente cuando suena el despertador aunque queramos quedarnos 5 minutos más. No responder con ira aunque tengamos ganas. Guardar silencio cuando queremos chismear. Son victorias pequeñas, hermanos, pero importantísimas. Porque cada vez que vences una pequeña tentación, fortaleces tu voluntad. Cada vez que te niegas un pequeño capricho, debilitas al hombre viejo. Cada vez que eliges lo correcto, aunque te cueste, alimentas al hombre nuevo. Y con el tiempo, con la constancia, con la gracia de Dios, llegarás a un punto donde lo que antes era una batalla titánica se convierte en algo natural, casi espontáneo. No porque ya no tengas tentaciones, sino porque has desarrollado la virtud, el hábito bueno, la segunda naturaleza que los filósofos escolásticos llamaban cualidad operativa buena. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio cada nota es un esfuerzo consciente, pero con la práctica llega un momento en que tus dedos se mueven casi solos, con naturalidad, con gracia. Pero cuidado, hermanos, porque aquí acecha un peligro muy sutil, el orgullo espiritual. Cuando empiezas a tener algunas victorias, cuando logras cierto dominio sobre tus pasiones, cuando la gente empieza a verte como alguien piadoso, puede surgir en tu corazón un sentimiento peligrosísimo. Lo logré, soy fuerte, soy santo, ya no necesito tanto de Dios. Y ese es el momento más peligroso de todos, porque cuando crees que estás en pie es cuando más cerca estás de la caída. San Pablo advierte, el que crea estar en pie, cuídese de no caer. La historia espiritual está llena de personas que después de años de virtud cayeron estrepitosamente porque se confiaron, porque bajaron la guardia, porque pensaron que ya habían vencido definitivamente al hombre viejo. Por eso, hermanos, la humildad es absolutamente esencial en esta batalla. Necesitamos recordar constantemente que cada victoria es un regalo de Dios, no un logro nuestro. Que si hoy no caímos no fue porque seamos fuertes, sino porque Dios nos sostuvo. Que si resistimos la tentación no fue por nuestro mérito, sino por su gracia. Y esto no es falsa modestia, no es rebajarnos artificialmente, es la pura verdad. Jesús mismo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada, nada. Ni una sola victoria auténtica, ni un solo paso real hacia la santidad, ni una sola resistencia verdadera contra el pecado, todo, absolutamente todo es gracia. Y cuando entendemos esto profundamente, cuando lo vivimos de verdad, entonces ya no hay lugar para el orgullo espiritual. Y sin orgullo, el demonio tiene mucho menos poder sobre nosotros porque el orgullo es su puerta de entrada favorita. Santa Teresa de Ávila, esa doctora de la Iglesia tan sabia y tan práctica, decía algo que debería hacernos temblar. La humildad es andar en verdad. Y la verdad es que somos miserables sin Dios, que somos débiles sin su gracia, que somos nada sin su amor. Pero también es verdad que con Dios todo es posible, que su gracia es suficiente para nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es un juego de palabras, es una verdad profundísima. Cuando reconozco mi debilidad y me apoyo totalmente en Dios, entonces su fuerza actúa poderosamente en mí.
Pero cuando confío en mis propias fuerzas, cuando creo que puedo solo, entonces Dios me deja experimentar mi verdadera debilidad para que aprenda la lección. Y aquí quiero detenerme en algo que causa mucho dolor y confusión en las almas, el tema de las recaídas. Hermanos, escuchen esto con atención porque es vital. Las recaídas no significan que has perdido todo el progreso espiritual. No significan que estás de vuelta en el punto de partida. No significan que Dios te ha abandonado o que tu conversión no fue real. Las recaídas son parte normal del camino espiritual. Todos los santos las experimentaron. Lo que importa no es si caes o no, sino qué haces después de caer. ¿Te hundes en la desesperación y dejas de luchar? ¿O te levantas inmediatamente, pides perdón a Dios, acudes al sacramento de la reconciliación y sigues adelante con renovada humildad y confianza? Ese es el secreto. Levantarse siempre, siempre, siempre. San José María Escrivá de Balaguer decía, no importa que hayas caído, incluso que hayas caído muchas veces. Lo que importa es que cada vez que caigas te levantes inmediatamente. Y si caes 70 veces, 7 veces, 70 veces, 7 veces te levantas. Esta perseverancia, esta resiliencia espiritual es lo que distingue a los que finalmente alcanzan la santidad de los que se quedan por el camino. No es la ausencia de caídas, es la constancia en levantarse. No es la perfección inmediata, es la dirección correcta mantenida en el tiempo. No es nunca fallar, es nunca rendirse. Y Dios, hermanos, ama esta perseverancia. Le conmueve ver a sus hijos levantarse una y otra vez, cubiertos de polvo, magullados, humillados, pero siempre volviendo a Él con confianza de niños que saben que su Padre los ama infinitamente. Pero también necesito decirles algo duro. Hay un momento en que las caídas repetidas pueden indicar que no estamos siendo suficientemente radicales en nuestro combate contra el pecado, que estamos jugando con el fuego, que estamos manteniendo ocasiones de pecado en nuestra vida, que no estamos tomando en serio las medidas necesarias para protegernos. Si llevas años cayendo en el mismo pecado, yendo a confesarte, cayendo otra vez, confesándote otra vez en un ciclo interminable, entonces necesitas preguntarte honestamente, ¿estoy haciendo todo lo que está en mi poder para evitar este pecado? ¿He eliminado todas las ocasiones próximas? ¿Tengo los controles y ayudas necesarios? ¿Estoy siendo honesto con mi director espiritual? ¿Estoy alimentando mi vida de oración? ¿O simplemente me estoy aprovechando de la misericordia de Dios sin verdadero propósito de enmienda? Porque, hermanos, el sacramento de la confesión requiere 3 cosas para ser válido: contrición verdadera, es decir, dolor real por haber ofendido a Dios; confesión completa de los pecados; y propósito firme de enmienda, que significa la decisión real de no volver a pecar y de evitar las ocasiones de pecado. Si vas al confesionario, pero en tu corazón ya sabes que vas a volver a hacer lo mismo porque no estás dispuesto a tomar las medidas necesarias, entonces tu confesión puede ser inválida. No recibas la absolución sacerdotal como si fuera una licencia para pecar, como si Dios fuera un abuelo bonachón que no le importa lo que hagas mientras vayas a pedirle perdón cada tanto. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, pero su misericordia no es complicidad con el pecado. Su misericordia es amor que nos quiere santos, que nos quiere libres, que nos quiere transformados. Y esto me lleva a hablarles de algo que rara vez se menciona en las homilías modernas, pero que es absolutamente esencial. El infierno es real, hermanos. La condenación eterna es una posibilidad terrible pero real. Y se llega al infierno precisamente por esto, por elegir repetidamente el pecado sobre Dios, por rechazar una y otra vez su gracia, por endurecer el corazón hasta que ya no responde a los llamados divinos. No se cae en el infierno por un solo pecado, ni siquiera por muchos pecados si hay arrepentimiento. Se cae en el infierno por la decisión final, obstinada, de rechazar a Dios y su misericordia. Por eso es tan peligroso acostumbrarse al pecado, tomarlo a la ligera, pensar que siempre habrá tiempo para convertirse, porque el pecado endurece el corazón poco a poco, como el agua que cae gota a gota sobre la piedra la va desgastando. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, vio el infierno en una visión terrible y después escribió en su diario: debo hablar de esto porque muchas almas se pierden creyendo que el infierno no existe. Y agregó algo estremecedor: las almas que están ahí cayeron allí de su propia elección. Rechazaron la misericordia hasta el último momento. Hermanos, no juguemos con nuestra salvación eterna. No nos confiemos pensando que de todos modos Dios es tan bueno que nos va a salvar aunque vivamos como queramos. Sí, Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente respetuoso de nuestra libertad.
Si nosotros elegimos definitivamente el pecado sobre Él, Él no nos forzará al cielo, respetará nuestra decisión, aunque eso signifique nuestra condenación eterna. Por eso, hermanos míos, por eso es tan urgente, tan vital, tan necesario que tomemos en serio esta batalla espiritual, que no la minimicemos, que no la ignoremos, que no la pospongamos. Cada día cuenta, cada decisión importa. Cada vez que elegimos a Dios sobre el pecado, estamos escribiendo nuestra biografía eterna. Y cada vez que elegimos el pecado sobre Dios, estamos jugando con fuego. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si mañana estaremos vivos. No sabemos si esta será nuestra última oportunidad de conversión. Por eso San Pablo nos urge. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. No mañana, no el próximo año, no cuando tenga más tiempo, no cuando se den las condiciones perfectas. Ahora, hoy, en este momento. Y ahora déjenme hablarles de algo hermoso. Algo que debería llenarnos de esperanza y de gozo en medio de esta batalla. No estamos solos. Nunca, jamás estamos solos en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, intercediendo por nosotros con gemidos inefables. Tenemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que como toda buena madre pelea las batallas de sus hijos. Tenemos a nuestro ángel de la guarda que Dios ha puesto a nuestro lado específicamente para protegernos y ayudarnos. Tenemos a todos los santos del cielo, esa nube de testigos que nos rodean y nos animan. Y tenemos a nuestros hermanos en la fe aquí en la tierra, la comunidad de creyentes que ora por nosotros, nos sostiene, nos corrige, nos acompaña. Pero sobre todo, hermanos, tenemos a Cristo mismo peleando por nosotros y en nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El mismo que venció al demonio en el desierto está de nuestro lado. El mismo que expulsó legiones de demonios con una palabra está luchando por nosotros. El mismo que murió en la cruz y resucitó victorioso de la muerte es nuestro campeón, nuestro guerrero, nuestro defensor. San Pablo lo dice bellamente. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede derrotarnos si Cristo está de nuestro lado. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos ser heridos? Sí. ¿Podemos tener batallas difíciles? Sí. Pero la victoria final ya está asegurada para los que perseveran con Él hasta el fin. Y aquí está una de las verdades más consoladoras del Evangelio. Cristo no solo nos ayuda desde afuera, sino que vive en nosotros. San Pablo lo dice de la forma más clara posible. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, ¿comprenden la magnitud de esto? Cuando fuimos bautizados, Cristo tomó residencia en nuestro corazón. Y cada vez que recibimos la Eucaristía, esa presencia se fortalece, se renueva, se profundiza. No estamos tratando de imitar a un maestro lejano. Estamos dejando que Él viva su vida en nosotros. No estamos intentando seguir un código moral imposible con nuestras fuerzas. Estamos permitiendo que Él, que es la fuente de toda santidad, actúe a través de nosotros. Es su victoria en nosotros, no nuestra victoria por nosotros mismos. Por eso la clave de todo, el secreto de los santos, el camino hacia la libertad verdadera es esta: morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Crucificar al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Y esto, hermanos, duele. No les voy a mentir. Morir a uno mismo es la experiencia más dolorosa que existe. Es renunciar a tu voluntad propia, a tus deseos egoístas, a tu orgullo, a tu autosuficiencia. Es decir, con Cristo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, con la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es una entrega total, radical, sin reservas. Y nuestra naturaleza caída se resiste a esto con todas sus fuerzas. El hombre viejo no quiere morir. Luchará hasta el último aliento por mantener su dominio. Pero hermanos, y esto es glorioso, cuando finalmente nos rendimos, cuando dejamos de luchar contra Dios y empezamos a colaborar con Él, cuando soltamos las riendas de nuestra vida y las ponemos en sus manos, entonces experimentamos una libertad que nunca imaginamos posible, porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos. No consiste en satisfacer todo capricho, sino en desear solo lo que es bueno, verdadero y bello. Y cuando Cristo vive en nosotros, Él va transformando nuestros deseos, va purificando nuestras intenciones, va ordenando nuestros amores. Y llegamos a un punto donde ya no queremos pecar no porque nos reprimamos, sino porque genuinamente deseamos solo a Dios y las cosas de Dios. Santa Teresa de Ávila lo experimentó y lo describió bellamente. Solo Dios basta.
Cuando el alma está llena de Dios, cuando está saciada de su amor, cuando experimenta la dulzura de su presencia, entonces todas las tentaciones del mundo pierden su atractivo. Los placeres del pecado parecen lo que realmente son, migajas podridas comparadas con el banquete divino. Y entonces la lucha contra el hombre viejo se vuelve más fácil, no porque seamos más fuertes, sino porque estamos más enamorados. El que está verdaderamente enamorado de Dios no necesita reprimir sus deseos con violencia. Sus deseos naturalmente se dirigen hacia el amado. Por eso todos los santos insistían tanto en la oración, en la intimidad con Dios, en el cultivo de la relación personal con Cristo. Y esto nos lleva a la verdad más importante de todas, la que resume todo lo que he dicho hasta ahora. La vida cristiana no es fundamentalmente un código moral, no es principalmente una serie de reglas, no es básicamente un conjunto de prohibiciones. La vida cristiana es, ante todo y sobre todo, una relación de amor con una persona, Jesucristo. Todo lo demás fluye de ahí. Guardamos los mandamientos no porque seamos esclavos de una ley, sino porque amamos al legislador. Evitamos el pecado no porque tengamos miedo del castigo, sino porque no queremos herir al amado. Buscamos la santidad no para ganar méritos, sino para agradar a aquel que nos amó primero y dio su vida por nosotros. Cuando entiendes esto, todo cambia. La vida moral deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta gozosa al amor. Pero hermanos, y aquí necesito ser muy práctico, ¿cómo cultivamos esta relación de amor con Cristo? ¿Cómo pasamos de conocer sobre Él a conocerlo a Él? ¿Cómo pasamos de creer en Dios a experimentar a Dios? La respuesta es a través de la oración. No la oración mecánica de fórmulas repetidas sin atención, sino la oración del corazón, la oración que es conversación íntima con el amado. Necesitas apartar tiempo cada día, un tiempo sagrado que nada ni nadie puede interrumpir para estar a solas con Jesús. Puede ser media hora, puede ser una hora, puede ser 15 minutos y realmente es imposible más. Pero que sea diario, que sea fiel, que sea prioritario. En ese tiempo, habla con Él como hablarías con tu mejor amigo. Cuéntale tus luchas, tus caídas, tus tentaciones, tus miedos. Y no solo hables, también escucha. Lee la Escritura despacio, saboreando cada palabra, pidiendo al Espíritu Santo que te hable a través de ella. Usa el método de la lectio divina que los monjes han practicado durante siglos. Lee, medita, ora, contempla. Y sobre todo, simplemente estate ahí, en su presencia, aunque no sientas nada especial, aunque tu mente divague, aunque te parezca que estás perdiendo el tiempo. No lo estás perdiendo, hermanos. Ese tiempo en presencia de Dios, aunque parezca infructuoso, está haciendo una obra profunda en tu alma. Como cuando te sientas al sol, no sientes que pase nada, pero tu piel se está bronceando, tu cuerpo está produciendo vitamina D, te estás beneficiando aunque no lo percibas. Así es la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento o en la soledad de tu cuarto. Y hermanos, no tengan miedo del silencio en la oración. Vivimos en una cultura que huye del silencio, que necesita ruido constante, estímulos permanentes, entretenimiento sin pausa, pero Dios habla en el silencio. Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en la brisa suave, en el susurro delicado. María meditaba todas estas cosas en su corazón, en silencio. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Los santos buscaban el desierto, el claustro, la celda, lugares donde pudieran estar a solas con Dios, porque en el silencio exterior comenzamos a escuchar el ruido interior. Nuestros pensamientos desordenados, nuestras pasiones turbulentas, nuestros miedos escondidos. Y solo cuando afrontamos ese ruido interior y lo aquietamos podemos empezar a escuchar la voz suave de Dios. Pero además de la oración personal, necesitamos los sacramentos. Y aquí quiero ser muy enfático. Los sacramentos no son opcionales para el cristiano que quiere vencer el pecado. Son absolutamente esenciales. Son las armas que Cristo nos dio. Son los canales ordinarios de la gracia. La Eucaristía es el alimento del alma, sin el cual nos debilitamos espiritualmente como el cuerpo se debilita sin comida. Los padres de la Iglesia decían, la Eucaristía es el antídoto para no morir, el alimento para vivir siempre en Jesucristo. Si estás en gracia, comulga cada vez que puedas. Y si estás en pecado mortal, ve primero a confesarte y luego acércate a comulgar. No te prives de este alimento divino que fortalece tu alma para la batalla. Y la confesión, hermanos, la confesión es el sacramento del combate espiritual por excelencia. ¿Es ahí donde obtenemos el perdón? Sí, pero también donde recibimos gracia medicinal que sana las heridas del pecado, gracia fortificante que nos fortalece contra futuras tentaciones
y consejo sabio de un padre espiritual. Por eso les insisto, confiésense regularmente, aunque solo tengan pecados veniales, aunque les parezca que siempre confiesan lo mismo. Cada confesión es una nueva oportunidad de gracia, una nueva inyección de fuerza divina. Y busquen confesores santos, sabios, experimentados, que no solo les den la absolución, sino que les orienten, les aconsejen, les guíen en el camino espiritual. Un buen confesor es un tesoro invaluable. Y ahora, hermanos, quiero abordar algo muy delicado pero necesario, el papel del cuerpo en esta batalla espiritual, porque no somos ángeles puros, somos compuestos de cuerpo y alma, y lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta directamente nuestra vida espiritual. Si maltratamos nuestro cuerpo con excesos, si lo privamos del descanso necesario, si lo llenamos de sustancias dañinas, si no lo ejercitamos adecuadamente, entonces nuestra capacidad de resistir tentaciones disminuye drásticamente. Hay una conexión directísima entre el estado físico y el estado espiritual. Cuando estás cansado es cuando más vulnerable eres a la tentación. Cuando tienes hambre, tu paciencia disminuye. Cuando abusas del alcohol o las drogas, tu voluntad se paraliza. Por eso la Iglesia siempre ha promovido el cuidado correcto del cuerpo, no como un fin en sí mismo, sino como templo del Espíritu Santo. San Pablo nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y un templo debe mantenerse limpio, digno, en buen estado. Esto significa dormir suficiente, comer sanamente, hacer ejercicio regular, evitar sustancias que alteran nuestra conciencia o debilitan nuestra voluntad. No es vanidad cuidar tu cuerpo, es mayordomía responsable del don que Dios te dio. Y cuando tu cuerpo está sano y fuerte, tu alma también se beneficia. Mens sana in corpore sano, decían los antiguos, mente sana en cuerpo sano. Y podríamos añadir, espíritu fuerte en cuerpo disciplinado. Pero también necesito hablarles de algo que está destruyendo a millones de almas en nuestra época, la pornografía. Hermanos, este es uno de los vicios más destructivos, más adictivos, más devastadores de nuestro tiempo. Y lo peor es que está al alcance de todos, en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de esos teléfonos que llevamos en el bolsillo. La pornografía no es un pecado inofensivo, no es solo ver imágenes, no es una forma legítima de satisfacer la curiosidad o la necesidad sexual. Es adulterio del corazón. Es cosificación de personas creadas a imagen de Dios, es profanación de la sexualidad humana, es entrenamiento del cerebro para ver a los demás como objetos de uso y no como personas dignas de amor, y crea una adicción tan poderosa como la de las drogas más fuertes. Si luchas con este pecado, hermano o hermana, escúchame bien, no estás solo, no eres un caso perdido, sí hay esperanza para ti, pero necesitas tomar medidas radicales. Instala filtros y controles en todos tus dispositivos. Da a alguien de confianza las contraseñas y el poder de revisar tu historial. No uses dispositivos electrónicos en la soledad de tu habitación, especialmente por la noche. Evita películas, series, sitios de internet que sabes que te van a tentar. Corta con esa amistad en redes sociales que publica contenido provocativo. Y busca ayuda profesional si es necesario, porque la pornografía crea cambios químicos reales en el cerebro que muchas veces requieren terapia especializada para sanar. No hay vergüenza en esto. La vergüenza sería quedarte atrapado en esta esclavitud cuando hay ayuda disponible. Y ahora, porque el tiempo avanza y hay tanto que decir, quiero hablarles de la importancia de la comunidad en esta batalla. Hermanos, no podemos vivir la fe cristiana en soledad. Necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad, necesitamos hermanos que caminen con nosotros. El enemigo sabe esto. Y por eso su estrategia favorita es aislarnos, convencernos de que podemos solos, separarnos del rebaño. El león caza a la oveja que se separa del rebaño. El demonio acecha al cristiano que se aleja de la comunidad. Por eso necesitas pertenecer a una comunidad viva de fe, donde haya verdadera fraternidad, donde se compartan las luchas y las victorias, donde se ore unos por otros, donde se corrijan mutuamente con amor. Santiago nos dice, confesaos los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No dice confiésate a ti mismo en tu corazón, dice confesaos unos a otros. Hay algo tremendamente sanador en la verbalización de nuestras luchas ante hermanos de confianza. Rompe el poder del secreto, disuelve la vergüenza, nos libera del aislamiento. Por supuesto, esto requiere discernimiento. No vas a compartir tus luchas más íntimas con cualquiera, pero debes tener al menos una persona
idealmente 2 o 3, con quienes puedas ser completamente honesto, ante quienes puedas quitarte la máscara, con quienes puedas ser vulnerable, y ellos harán lo mismo contigo, y se sostendrán mutuamente en la batalla. Este tipo de relación, que los primeros cristianos llamaban amistad espiritual, es un tesoro invaluable. San Agustín escribió páginas bellísimas sobre la amistad como camino hacia Dios. Y todos los grandes santos tuvieron amigos espirituales: Francisco y Clara, Teresa y Juan de la Cruz, Francisco de Sales y Juana de Chantal. Se escribían cartas, se aconsejaban mutuamente, oraban el uno por el otro, se corregían cuando era necesario. Esto es lo que significa verdadera fraternidad cristiana. No simplemente saludarse el domingo después de misa, sino compartir profundamente la vida espiritual, las alegrías y las luchas, las victorias y las derrotas. Si no tienes este tipo de relaciones, búscalas. Pídele a Dios que te dé amigos verdaderos en la fe. Y cuando los encuentres, cuídalos como el tesoro que son. Y hermanos, ahora quiero hablarles del papel de María Santísima en esta batalla. La Virgen es la gran enemiga del demonio. En el Génesis, después del pecado original, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. María es esa mujer, y su descendencia es Cristo, y todos los que pertenecen a Cristo. El demonio tiembla ante María porque ella es la Inmaculada, la que nunca conoció el pecado, la que aplastó la cabeza de la serpiente. Y esta Madre poderosa está de nuestro lado, luchando por nosotros, intercediendo por nosotros, cubriéndonos con su manto protector. San Luis María Griñón de Montfort decía: Dios ha puesto en María el tesoro de todas las gracias, de manera que no podamos recibir ninguna gracia sin pasar por sus manos. Por eso consagrarse a María, hacerse esclavo de amor de Jesús a través de María, como enseña San Luis María, es una de las armas más poderosas en el combate espiritual. Cuando te consagras a María, la haces tu madre, tu reina, tu guía, tu protectora, y ella toma muy en serio este papel. Se vuelve guardiana de tu alma, luchando por ti como solo una madre puede luchar por su hijo. Y hermanos, les puedo testimoniar por experiencia propia y por la de miles de almas que he acompañado. Las personas verdaderamente devotas de María raramente se pierden, porque ella no suelta a sus hijos. Los persigue con su amor maternal hasta que los lleva de vuelta a su hijo. Por eso el demonio odia tanto la devoción a María y trata de sembrar indiferencia o incluso desprecio hacia ella. Rezar el rosario diariamente es otro hábito que protege poderosamente el alma. No es superstición, no es vana repetición, aunque lo parezca para quienes no lo entienden. El rosario es meditación de los misterios de Cristo acompañados por María. Es escuela de contemplación. Es arma espiritual que los santos y los papas han recomendado constantemente. Cuando rezas el rosario, no estás solo repitiendo palabras, estás meditando la vida de Cristo, estás acompañando a María en su camino, estás invocando su intercesión poderosa. Y Satanás huye del rosario como huye del agua bendita y de la cruz. He visto esto con mis propios ojos en casos de opresión diabólica. El simple rezo del rosario con fe causa terror en los demonios. Hermanos míos, el tiempo vuela y me acerco al final de este mensaje, pero antes necesito hablarles de algo crucial: la importancia de la esperanza en medio de esta batalla. Porque es fácil, demasiado fácil, caer en la desesperación cuando llevamos años luchando contra el mismo pecado, cuando caemos una y otra vez, cuando parece que nunca cambiamos. El demonio usa nuestras caídas para susurrarnos mentiras. Nunca cambiarás. Dios ya se cansó de ti, has pecado demasiadas veces, no hay esperanza para ti. Pero hermanos, estas son mentiras del padre de la mentira. Mientras haya un soplo de vida en tu cuerpo, mientras tu corazón siga latiendo, hay esperanza, siempre. Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. Es imposible que Dios se canse de perdonar porque Dios es amor y el amor nunca falla. El Papa Francisco repite constantemente: Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de constante pedir perdón. Qué verdad tan hermosa y consoladora. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán grave sea tu pecado, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios, si vuelves a Él con corazón sincero, te recibirá con los brazos abiertos como el Padre recibió al Hijo pródigo. No habrá reproches. No habrá te lo dije, no habrá recriminaciones, solo abrazo, solo fiesta,
solo alegría porque el hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la buena noticia que debemos anunciar. Esta es la esperanza que nunca muere. Por eso, hermano, hermana, aunque hayas caído hoy, aunque hayas caído ayer, aunque caigas mañana, nunca dejes de levantarte. Nunca dejes de volver a Dios. Nunca permitas que la desesperación se apodere de tu corazón. La desesperación es el único pecado verdaderamente mortal porque es el único que nos aleja definitivamente de la misericordia de Dios. Todos los demás pecados pueden ser perdonados si acudimos arrepentidos. Pero si nos desesperamos, si perdemos la esperanza, si decidimos que ya no hay salvación para nosotros, entonces sí estamos en verdadero peligro. Por eso Santa Faustina escribió en su diario palabras que Jesús le dijo: que ningún alma, por más pecadora que sea, tenga miedo de acercarse a mí. Cuanto mayor sea la miseria de un alma, mayor derecho tiene a mi misericordia. Y ahora, hermanos, quiero terminar con una reflexión final sobre la victoria definitiva. Porque aunque esta batalla continúe mientras vivamos, aunque sigamos experimentando la división entre el hombre viejo y el hombre nuevo, hay un día glorioso que nos espera, en que esta guerra terminará para siempre. El día en que muramos en gracia de Dios y entremos en la gloria del cielo, el hombre viejo morirá definitivamente. Ya no habrá tentación, ya no habrá inclinación al pecado, ya no habrá esta terrible división interior. Seremos finalmente plenamente lo que siempre estuvimos destinados a ser, hijos de Dios viviendo en comunión perfecta con Él. Veremos a Dios cara a cara y en esa visión beatífica encontraremos la satisfacción total de todos nuestros anhelos. Ya no querremos nada malo porque estaremos saciados del bien supremo. Ya no nos sentiremos divididos porque seremos perfectamente uno en Cristo. Ya no lucharemos porque la victoria será completa y definitiva. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Ese es nuestro destino si perseveramos. Ese es el premio por el cual vale la pena luchar todos los días, caer 1000 veces y levantarse 1001, sufrir y batallar y no rendirnos jamás. San Pablo lo dice hermosamente: los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Todo el dolor de esta batalla, todas las heridas, todas las caídas, todo quedará olvidado cuando entremos en la luz infinita del amor divino. Y entonces comprenderemos que cada esfuerzo valió la pena, que cada victoria pequeña contó, que cada vez que nos levantamos después de caer fuimos fortalecidos, que cada lágrima de arrepentimiento fue una perla preciosa a los ojos de Dios. Por eso, hermano mío, hermana mía, no te rindas. Nunca te rindas. Aunque caigas 70 veces 7, levántate 70 veces 7. Aunque la batalla parezca imposible, sigue luchando. Aunque te sientas el más débil de todos, recuerda que la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. Acude a los sacramentos, alimenta tu oración, rodéate de hermanos en la fe. Consagra tu vida a María, confía en la misericordia infinita de Dios. Y día a día, paso a paso, caída tras caída, pero también victoria tras victoria, el hombre nuevo irá creciendo en ti y el hombre viejo irá muriendo. No será rápido. No será fácil, pero sucederá si no te rindes, porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier pecado, cualquier adicción, cualquier herida, cualquier debilidad. Y recuerda siempre esto: Dios no te ama porque seas bueno. Eres bueno porque Dios te ama. Él no espera que seas perfecto para amarte. Te ama ahora en este momento con todas tus imperfecciones, con todos tus pecados, con todas tus luchas. Y es precisamente ese amor, cuando lo experimentas profundamente, lo que te transforma. Cuando sabes que eres amado así, tal como eres, entonces nace en tu corazón el deseo genuino de corresponder a ese amor. Y ese deseo es más poderoso que 1000 resoluciones, que 1000 esfuerzos de pura voluntad. Porque el amor verdadero transforma desde adentro. No necesitas cambiar para ser amado por Dios. Pero cuando experimentes su amor, no podrás evitar cambiar. Hermanos míos, este ha sido un mensaje largo, intenso, profundo, pero era necesario porque el tema lo requería. La pregunta de por qué hacemos lo que no queremos hacer nos toca a todos, nos duele a todos, nos desafía a todos, y merecía una respuesta completa. Una respuesta que no se quedara en la superficie, sino que fuera a las raíces del problema. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón, hayan iluminado tu mente, hayan fortalecido tu voluntad. Espero que te levantes de escuchar este mensaje con renovada determinación de luchar, con esperanza renovada en la misericordia de Dios, con claridad sobre el camino que debes seguir. Te pido que no guardes este mensaje solo para ti. Compártelo con alguien que sabes que está luchando con estas mismas preguntas.
Tal vez tu esposo, tu esposa, un hijo, un amigo, un hermano en la fe. Porque hay millones de personas allá afuera que están experimentando esta terrible división interior y no entienden qué les pasa, que se sienten solos en su lucha, que están al borde de la desesperación. Y tal vez estas palabras sean exactamente lo que necesitan escuchar para seguir adelante, para no rendirse, para entender que no están locos ni son casos perdidos, sino que simplemente son seres humanos heridos por el pecado original, pero amados infinitamente por un Dios que nunca se rinde con ellos. Y si este mensaje te ha ayudado, si has encontrado en él luz para tu camino, te invito a que te suscribas a este canal, porque regularmente comparto reflexiones como esta, mensajes que buscan tocar el corazón, iluminar la mente, fortalecer el espíritu, mensajes que no son simples motivaciones pasajeras, sino enseñanza profunda enraizada en 2000 años de sabiduría de la Iglesia, en las Escrituras, en los santos, en el magisterio. Necesitamos formarnos constantemente, alimentar nuestra fe continuamente, porque esta batalla espiritual no toma vacaciones y el enemigo no descansa. Y este canal quiere ser un instrumento de Dios para acompañarte en tu camino, para recordarte las verdades eternas, para darte ánimo cuando estés desanimado, para corregirte cuando te desvíes, para celebrar contigo cada victoria. Y ahora, antes de despedirme, quiero dejarte con una tarea concreta. Hoy, antes de que termine este día, quiero que hagas 3 cosas. Primero, dedica 15 minutos a estar a solas con Dios. Apaga el teléfono, busca un lugar tranquilo y háblale con total honestidad sobre tu lucha interior. Dile exactamente dónde estás cayendo, qué es lo que no quieres hacer pero sigues haciendo. No le escondas nada porque Él ya lo sabe todo. Pero necesitas verbalizarlo, sacarlo de tu corazón, ponerlo ante su luz y después de hablar, escucha. Quédate en silencio unos minutos y permite que Él te hable a través de su espíritu. Segundo, identifica cuál es tu principal ocasión de pecado y toma una decisión radical, concreta, específica sobre qué vas a hacer para eliminarla o evitarla. No una resolución vaga como seré más fuerte o lo intentaré más, sino algo específico, algo medible, algo verificable. Si es la pornografía, instala hoy mismo los filtros. Si es la ira, identifica cuál es el detonante y diseña una estrategia para cuando aparezca. Si es el chisme, decide ante quién te vas a comprometer a no hablar mal de nadie y pídele que te corrija si lo haces. Si es la pereza espiritual, establece un horario fijo de oración y pídele a alguien que te haga rendir cuentas. Decisión concreta, acción específica, hoy. Y tercero, si estás en pecado mortal, si hay algo grave sin confesar en tu corazón, busca el primer momento disponible para acudir al sacramento de la reconciliación. No lo postergues, no lo dejes para después. Cada día que vives en pecado mortal es un día en que estás en peligro de condenación eterna si mueres en ese estado y no sabes si mañana estarás vivo. Ve, confiésate, recibe el perdón y la gracia de Dios y comienza de nuevo. Y si no estás en pecado mortal pero hace tiempo que no te confiesas, también ve. Confiésate aunque solo tengas pecados veniales. Recibe esa gracia sacramental que tanto necesitas para la batalla. Hermanos míos, los dejo con mi bendición y mi oración. Que el Señor los guarde, que la Virgen María los proteja, que el Espíritu Santo los fortalezca, que San Miguel Arcángel los defienda en la batalla, que nunca pierdan la esperanza, que nunca dejen de luchar, que nunca se rindan en el camino hacia la santidad. Que cada caída sea una oportunidad de experimentar la misericordia de Dios y cada victoria una ocasión de darle gracias. Que el hombre viejo vaya muriendo poco a poco y el hombre nuevo vaya creciendo hasta que Cristo sea todo en todos en su vida. Y que un día, cuando termine esta batalla terrenal, nos encontremos todos en la gloria del cielo donde ya no habrá más lucha, ya no habrá más dolor, ya no habrá más división, sino solo amor, solo paz, solo gozo eterno en la presencia de nuestro Dios. Vayan en paz, hermanos, y que Dios los bendiga. Amén.